Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dayenov. En el capítulo de hoy, 1 de febrero, voy a hablar sobre el antiguo régimen y la relación que encontré entre Napoleón, Rousseau y la película muy reciente, Pobres Criaturas. Entonces, quiero empezar leyendo sobre el libro de Duff Cooper sobre Talleyrand, que se puede decir de alguna forma que fue el mago de la diplomacia durante la época napoleónica y por supuesto el principal de sus traidores. El libro comienza de esta forma: para un noble francés del siglo XVIII, la infancia, por lo común, no constituía un espacio de vida digno de ser recordado con emoción. La idea de que los padres viven para dedicarse a sus hijos no era admitida en esa época. Los celosos cuidados con que se rodea hoy a los niños habrían parecido entonces ridículos a las personas razonables. Entiéndase que este libro, freno la cita, fue escrito en 1932. Sigo. Cuando Rousseau, el gran sentimental, abandonó a todos sus hijos, uno tras otro, para dejarlos que se educaran como expósitos recogidos en la calle, su conducta fue juzgada extraña, original, pero no por eso censurada. El heredero del más rico ducado de Francia cuenta cómo su educación había sido confiada a uno de los lacayos de su padre, que por casualidad sabía leer. Quiero seguir para hablar un poco de el contexto. Pensemos que cuando hablamos de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, perdónenme el francés, vivió durante el siglo XVIII, nació el 28 de junio de 1712 y falleció en 1778. Esta época, en donde entre que nació y murió, hubo grandes cambios sociales y políticos marcada, especialmente en Europa, por el iluminismo, que nada tiene que ver con la luz, ni con corrientes pictóricas. Rousseau, que era un filósofo y un escritor y un compositor suizo, se convirtió en una figura muy influyente en la política, la educación y la literatura, cuestionando muchas de las normas de las creencias de su tiempo. Justamente en relación a la crianza y los hijos, a pesar de sus ideas revolucionarias sobre educación y crianza, tuvo 5 hijos con Teresa Levasseur, todas las cuales fueron enviados a orfanatos casi inmediatamente después de nacer. Se puede entender que esta acción contrastaba totalmente con sus teorías pedagógicas expresadas en obras como Emilio o De la Educación, que vale la pena leer. Y más tarde expresó este autor el arrepentimiento por esta decisión en sus escritos autobiográficos, que también conviene. A Rousseau se lo consideró como el gran sentimental por el énfasis en la importancia de los sentimientos y las emociones humanas, justamente. ¿Cómo sería el contexto, pues, de ese tiempo, pienso, para que sea considerado el gran sentimental en sus novelas Julie o La Nueva Eloísa? Para que el sentimentalismo más importante que acaso puede haber, que no es obligatorio, pero puede haber, y en este caso no, por sus hijos, los dejó en un orfanato. ¿Cómo eran los tiempos de ese momento, según esta frase de Duff Cooper que leí al principio en relación al antiguo régimen, para poder entender las diferencias en 1750 que había de la concepción de la crianza? Piense un momento, usted que está escuchando,
que las condiciones de crianza en el siglo XVIII estaban marcadas por las fuertes diferencias de clase. Hice una pausa porque pensé que ahora también, pero ahora menos, porque gracias, en este caso, a Instagram y a mucha gente que ayuda a pensar la crianza, no necesariamente la crianza buena está solamente en familias de la alta alcurnia. Antes las familias adineradas a menudo delegaban la crianza a empleados, instituciones, mientras que en las clases bajas los niños eran criados en el hogar, pero con recursos limitados. La educación formal, el colegio, etcétera, era un privilegio de pocos. Y muchos niños de clase baja terminaban trabajando desde edades tempranas, cosa que hoy también pasa. Pensemos que un momento, condiciones de higiene y de salud, la morbimortalidad en la época Rousseau, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte. Hace un tiempo publiqué un artículo en LinkedIn que se piensa que en el 2000, no me acuerdo si 50 u 80, la principal causa de muerte va a ser la resistencia que genera las bacterias a los antibióticos. Es decir, en el siglo XVIII, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte. Y para finales del siglo XXI, la principal causa de muerte va a ser la resistencia bacteriana a los antibióticos, que en gran parte está causada por utilizarlos cuando no corresponde. En esa época no se tenía conocimiento sobre bacterias, virus, y además se combinaba obviamente con las condiciones de vida insalubre, lo cual facilitaba que enfermedades como la viruela, la peste, la cólera, el cólera, fueran comunes y mortales. Imagínense, traten de imaginar, porque no es posible. Todas las personas que están escuchando esto y tienen un inodoro y agua corriente que pueden beber, imagínense lo que era antes, donde no había ni cloacas. Imagínense la medicina, está en sus etapas iniciales del desarrollo. Hace poco tiempo se había descubierto la circulación de la sangre. Entonces, la cantidad de prácticas médicas que eran ineficaces e incluso perjudiciales no dista mucho de lo que pasa hoy, solo que está un poco solapado. Ayer una persona muy querida me decía, pero escucha, no pasa nada, es de venta libre. Y pensando un rato largo con él, yo le decía, escucha, venta libre es exactamente un eslogan como lo es sentir de verdad, o la bebida de los pueblos fuertes, Jumbo te da más. Venta libre es justamente, si vos lo podés conseguir de la vía, por vía natural, fabricalo, no lo compres. El nivel de higiene del siglo XVIII era bajo. El agua potable era un lujo y las ciudades en general no tenían sistemas de saneamiento adecuados. La basura y los desechos humanos a menudo se acumulaban en las calles. Imagínense algo que rara vez pasa, por suerte, cuando hay paro de el personal que se encarga de la recolección de basura. Lo que pasa. Fíjense la dificultad que a veces es tener que poner carteles hoy para que nadie saque la basura en horarios que no corresponden, especialmente en épocas de lluvia, especialmente en épocas de mucho calor, especialmente cuando hay paros. Antes se acumulaba, lo que contribuía además a la propagación de las enfermedades. Y los baños, el bañarse regularmente, no era la norma y el conocimiento sobre la transmisión de enfermedades era muy limitado. Una cosa más en relación al siglo XVIII. El matrimonio del divorcio era tanto una institución social como legal, frecuentemente utilizado para asegurar alianzas y conservar patrimonios. No es muy distinto de lo que pasa hoy. Eran arreglados muy comúnmente, especialmente entre las clases altas. El divorcio era raro y socialmente estigmatizado. En muchos lugares estaba fuertemente regulado o prohibido, obviamente por la Iglesia, lo que
lo hacía accesible solo, otra vez, para los más privilegiados y bajo circunstancias muy especiales. Pensemos un poco qué otras cosas pasaban en Europa en ese tiempo, entre 1712 y 1778, como referencia de Jean-Jacques Rousseau. Decía hace un rato la Ilustración, este movimiento intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y el cuestionamiento de las tradiciones y autoridades establecidas. Insisto con esto, la razón y la ciencia y el cuestionamiento de las tradiciones y autoridades establecidas, fíjense que hacía que, por ejemplo, el mismísimo Jacques Rousseau abandonara a sus hijos. Voltaire, Diderot, Kant eran figuras prominentes en ese momento. La revolución industrial en Gran Bretaña hizo que fuera, justamente el epicentro de la revolución y marcó el inicio de una transición masiva de métodos de producción manual a maquinaria. De aquí se puede entender un poco más el ventas libre. ¿Por qué es un eslogan? Esto impactó profundamente la economía, sociedad y medio ambiente, para bien en algunas cosas, para mal. En 1776, las 13 colonias en América del Norte declaran su independencia de Gran Bretaña, llevando a la Guerra de Independencia Americana, que concluyó con el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos en 1783. En la India, durante este periodo, estaba habiendo un cambio de poder significativo con la disminución del Imperio Mogol y el crecimiento de control de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuando no, marcando el inicio del colonialismo británico en el subcontinente. Crecía también el Imperio Ruso, bajo figuras como Pedro Grande, Catalina la Grande. Rusia se moderniza, se desarrolla la ciencia y la tecnología, incluyendo justamente los trabajos de física de Isaac Newton, avances en la astronomía. En África, cuando no, estaba experimentándose cambios y conflictos, incluyendo la continua expansión del comercio transatlántico de esclavos. Se expande el colonialismo también en Europa, en potencias otra vez Gran Bretaña, Francia, España, Portugal. Especialmente los esclavos que se utilizaban para las plantaciones de caña de azúcar. Esto obviamente que cambia las dinámicas políticas y económicas globales. En China, durante ese periodo, la dinastía Qing que gobernaba experimenta periodos de estabilidad y desafíos internos, incluyendo tensiones con potencias europeas, cuando no. En varias partes del mundo hubo crecientes demandas de reformas sociales y políticas. Esto incluía el cuestionamiento de la autoridad monárquica y búsqueda de mayores derechos y representación política. Fíjense que en 1789 ocurre la Revolución Francesa, ¿no? Que viene a cambiar realmente esta cuestión de las monarquías espantosas, que la gente no tenía ni para comer en todas estas condiciones higiénicas, de conocimiento, etcétera, y se adornaba, por ejemplo, con diamantes a perros. Y de ahí la frase de María Antonieta, la esposa austríaca de Luis XVI, que cuando el pueblo se quejaba que no había pan, a falta de pan, buenas son las tortas. Cuando fue la Revolución Francesa y le cortan la sabeca a Luis XVI y a los pocos años a María Antonieta, es cuando empieza a haber quilombo entre Francia y Austria. Y ahí surge Napoleón. Lo que yo quiero decir con toda esta introducción y el libro escrito por Duff Cooper, de que la idea de los padres vivían para dedicarse a sus hijos no era admitida en esa época, me sirve para poder continuar hablando sobre la importancia de la crianza, del involucramiento de los padres. A la sazón, estrenaron esta película que actúa William Dafoe, que es el hijo de un cirujano muy macabro que hacía pruebas con él. Pruebas de las más macabras, que cuando se vaya a ver la película se van a conocer. Y Emma Stone. Acá hay algo de spoiler de la película, con lo cual, si no tenés ganas puedes adelantar o frenar, o simplemente entender, para cuando vayas a verla tengas una perspectiva quizás mayor. Emma Stone al principio de la película salta de un puente estando embarazada.
en algún momento del tiempo en Londres, que no está claro. William Dafoe, un cirujano de esa época, con su cara llena de cicatrices por los experimentos que hacía su padre con él, justificándose en la ciencia, rescata el cuerpo sin vida, pero con todavía impulsos eléctricos que la declaraban viva. En lo que hacen en la película, lo que hacen es proponer de una forma súper originalmente a este cirujano que se llamaba God, Dios, extirpa el cerebro del bebé de la mujer. O sea, estaba embarazada de un bebé, le extirpa el cerebro a ese bebé y se lo trasplanta a la mujer, reemplazándolo. Y toda la película transcurre a medida que la mujer adulta con un cerebro de bebé va aprendiendo a caminar, a hablar, muestra cómo evoluciona psicosexualmente según las teorías de Freud, cómo va entendiendo las diferencias entre ricos y pobres, la crueldad, los celos, la avaricia, la prostitución, la indiferencia del cuerpo, el perdón, la compasión. Por supuesto que la idea de trasplantar el cerebro de un bebé a un adulto que vuelve a transitar las etapas de desarrollo parece estar en línea con la cuestión anatoma-patológica de antiguos psiquiatras que todavía hoy los neurocientíficos la apoyan. La enarbolan como si fuese una cuestión justamente imposible de cuestionar, que se opone totalmente a las creencias o a las pruebas de Freud y de Bleuler de la clínica evolutiva, es decir, aplicar el pensamiento psicoanalítico a los problemas psiquiátricos, emocionales, demostrando que no hay, a excepción de que pueda haber alguna patología estrictamente y celosamente marcada en el cerebro, puede haber entonces una evolución positiva, no una involución como se creía antes. Es por eso que la ficción de trasplantar un cerebro ofrece la posibilidad de pensar, y es aquí que me gustaría que desarrolle cada uno con sus opiniones. Al describir un poco el siglo XVIII como periodo de profundos cambios, de la ilustración europea, que promovía la razón y el cuestionamiento, las tradiciones, la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos, con todo lo que eso implica, esta película utiliza esta premisa para explorar el desarrollo y el aprendizaje humano que todo el tiempo está cambiando. En la película mismo lo dicen. La razón de las cuestiones es hasta que se descubran las próximas razones o las próximas evidencias. Y esto es la ciencia. La ciencia es que no hay regla fija. Hablaba hace un rato de Isaac Newton y hace un tiempo hice una entrevista con David García, que está en Instagram, en donde justamente muestra y él cuenta cuándo aparecen los Einstein, los Bohr, los Schrödinger, etc., Oppenheimer, para demostrar que la física clásica no era tan así. Si no era tan así, era que todo cambiaba todo el tiempo. Y esto de que todo cambiaba todo el tiempo y que nada era tan así, en experimentos hoy muy revolucionarios que permiten ver que si un experimento se lleva a cabo sin que el hombre esté observándolo, tiene un resultado, y si lo está observando tiene otro resultado, diciendo que el solo hecho de observar altera el proceso, el resultado. Las prácticas médicas del siglo XVIII, comparadas con los avances contemporáneos, ¿cuántas diferencias hay realmente? Si estábamos diciendo que la principal causa de muerte eran las infecciones y que posiblemente la principal causa de muerte sea la resistencia a los antibióticos para tratar las infecciones. Si el abandono de los hijos en ese momento para una persona que era sentimental hoy sigue pasando, ¿cuántas cosas evolucionaron? Cuán importante es, pues, hablar sobre la crianza y el desarrollo humano a la luz de la historia. Ver con los ojos de hoy el ayer nos permite entender un poco más el mañana, que no sabemos cuál es. Y esta trama de la película es muy interesante para poder analizar nuestra vida en relación a la historia, en relación a la historia de nuestros padres, a la historia de los padres de nuestros padres. Y a la historia de ellos no solo quiere decir el árbol familiar, sino
en qué contexto histórico estaban, cuáles eran las creencias de ese momento. Las actitudes y las prácticas de crianza han evolucionado a lo largo del tiempo y tienen un impacto en la sociedad moderna. Pero cuidado, es muy importante no generalizar, es muy importante no fanatizarse, es muy importante volver a comprender que lo que pasa en el cuerpo es la mente, es el órgano, es la célula, todo al mismo tiempo. No hay división. La división esquemática, anatómica, que se va a poder ver en la película y se entiende hoy en la práctica, en la cirugía. En la cirugía, justamente, al tratar a un paciente, primero lo duermen, por suerte, pero eso no quiere decir que su cuerpo no siente. Por algo, muchas veces se observa, siempre se observa a través de un anestesista qué está pasando con los signos vitales de la persona. Y uno puede decir, pero ¿y si está durmiendo? ¿Qué va a cambiar? Más allá que pueda perder sangre, es que los estímulos, los cortes, los movimientos de órganos, el contacto con nervios, la estimulación de nervios involuntaria, genera cambios permanentemente, por más que la persona no se acuerde conscientemente. ¿Qué piensa del tiempo? ¿Por qué no tenemos noción del tiempo cuando estamos dormidos o anestesiados? ¿Acaso tenemos noción del tiempo cuando estamos despiertos? Cuando somos bebés recién nacidos, está el reflejo de prensión, que todos lo vemos y es muy dulce, cuando uno pone la mano sobre la palma de un bebé o un dedo y el bebé agarra y parece una sensación de que me quiere, qué lindo. Puede ser, seguramente sí, pero el reflejo como tal quiere decir que sucede más allá de la conciencia, más allá de la voluntad. Y ese reflejo sucede porque el sistema nervioso central no está todavía del todo desarrollado. Por eso el bebé no puede caminar, no puede agarrar su comida, no puede hablar todavía. Cuando ya crece, por más que se le ponga un dedo en la palma de la mano, fíjese usted, no hace automáticamente el cierre. Quizás lo hace porque le gusta, quizás lo hace de condicionamiento, pero no lo hace de reflejo, porque el sistema nervioso central sí está desarrollado y esos no son reflejos que quedan en el adulto. En cambio, el golpeteo en el ligamento de la rótula sí produce la extensión de la pierna. Pero de la misma manera que estaba diciendo, cuando está durmiendo un ser humano o anestesiado, no se acuerda de lo que pasa y su cuerpo siente. Pienso que por más que el reflejo de prensión, por la evolución y desarrollo completo del sistema nervioso central, no quiere decir que no quede un recuerdo, una vivencia, un condicionamiento de eso. Por más que ahora el reflejo no sucede si yo apoyo un objeto en la palma de la mano, debe quedar un condicionamiento, hipotetizo aquí. Y eso me hace pensar cuánto necesitamos tener cosas en la mano, muchas veces, y en especial el teléfono. Tener algo en la mano que después de un rato genera cosas como ¿dónde tengo las llaves? En la mano, y no me había dado cuenta por un largo tiempo. Esto nos permite darnos cuenta cuánta es o cuánta desconexión hay entre la percepción y el estímulo de un objeto externo. Gracias por escuchar, me encantaría comentarios y un fuerte abrazo.